buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Jaime, Edu, Andrés, FJF de Pedro, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 23 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, que viene después de un gran partido de ayer del Atleti ante el Manchester City. Hay que decir que este fin de semana en general no ha sido muy prolífico en cuanto a noticias de fichajes, pero bueno, todo lo que haya salido os lo traemos aquí en este episodio. Sobre todo vamos a hablar de Carrasco, porque según apunta un periodista desde Barcelona, parece que el Barça podría acercarse de nuevo al belga. También Joao Félix, y veremos qué pasa con el traspaso de Dembélé al PSG, si el Barça podría volver a por él. También está el Benfica, el Fenerbahce, incluso vamos a hablar sobre el tema. La posible salida de Riquelme, la salida casi hecha de Carlos Martín, lo que pasa con Morata, con Højbjerg, así que pinta mercado muy interesante. Sobre todo también vamos a traer algunas cosillas incluso del partido de ayer, algunos detalles que ayer no pudimos traer porque hacemos los análisis justo después de los partidos, pero hemos podido preparar algo especial para hoy. Como suele ser costumbre, ya en un informativo colchonero en mercado de fichajes, en el siguiente al partido solemos analizar alguna jugada más en profundidad y hoy traeremos, aparte de esas jugadas, algún que otro dato que merece la pena ver del partido de ayer entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, donde dejaron muy buenas sensaciones el Atleti y el análisis lo tenéis en el canal, que está yendo muy bien. Más de 4.000 visualizaciones en apenas 24 horas y en el resto de plataformas también está funcionando, así que daros las gracias por la acogida que ha tenido. Gracias, Lara, por el follow. Muchas gracias por la acogida de ese vídeo y también por el directazo de ayer. Aquí tenéis los datos. Ya los colgamos en Twitter e Instagram porque la verdad es que fue un directazo el del día de ayer. Y también en iVoox están yendo muy bien las cosas porque hemos subido 3 puestos en la última semana por categoría. Somos el puesto número 20 y también en la posición global hemos subido hasta el 296. Así que también para la gente de iVoox tened vuestro reconocimiento. Muchísimas gracias por escucharnos. Antes de ir con el próximo mercado de fichajes, bueno, también si estáis interesados en parches de Padres e Hijos, aquí tenéis el modelo, los precios, podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter, por Instagram, estaremos atentos a vuestras peticiones. Así que, una vez dicho esto, vamos a empezar con este mercado de fichajes y hoy vamos a empezar con las cosillas del día de ayer. Queremos traer alguna que otra captura también de algunas jugadas interesantes y también detalles que dio de sí el partido. Lo que estáis oyendo de fondo, lo voy a dejar así un momentito. Ese tranquilo, tranquilo, tranquilo es Simeone. Simeone desde la banda observando cómo es la jugada de saque de banda de Mario Hermoso y nos fijamos también en la calidad de los pases de los jugadores del Atleti. Como esta jugada hay varias en el partido de ayer y a continuación también vamos a hablar de otra, pero ese tranquilo, tranquilo también es muy llamativo. Es llamativo y es un poco en la línea que mantiene el Atlético de Madrid de Simeone desde 2023. Ha apostado por la salida de balón y en esta pretemporada, principalmente en el primer tiempo contra el 11 ideal de Corea del Sur y ayer contra el Manchester City, posiblemente el mejor equipo que presiona del mundo, el Atlético de Madrid siguió apostando por esa salida de balón y es una salida de balón que yo creo que está llamando la atención también fuera de España porque ya sabíamos, sobre todo la gente que ve al Atlético de Madrid, que es muy clara la apuesta, el equipo de Simeone tiene una apuesta muy clara, tiene un plan, al igual que en el primer tramo de la temporada pasada había una idea, ahora hay una idea muy clara de juego que es estar juntitos, tocar bien, tocar rápido y que está funcionando muy bien y ojalá continúe. Y ahora vamos a analizar una de las jugadas del partido. Ya hubo aquella contra el Manchester City hace 2 años, pero eso era algo más esporádico, aunque ya se venía trabajando, pero ahora mismo es algo totalmente normal que nos está empezando a acostumbrar Simeone a ello y vamos a analizar una de las jugadas de cómo se mueve este Atlético de Madrid. Sí, aquí la tenemos desde atrás, Lino combinando con Mario Hermoso, el propio Hermoso se la levanta a Samuel Lino, Lino se la devuelve y vemos cómo sale tranquilamente el Atlético de Madrid. Hermoso hace una conducción algo arriesgada, la verdad es que Hermoso es un jugador muy arriesgado en ese sentido, pase atrás con, si no me equivoco, es Coque. Coque también combina con Lemar, que viene mucho a recibir. Ya veis que hay dos centrocampistas del Atlético, Coque y Lemar en un espacio muy pequeño del campo en el día de ayer. Y vemos cómo Lemar va conduciendo, pase a Bitzel, Bitzel En también con esta tranquilidad. jugada, Sí, por ejemplo, Lemar es clave. Esa conducción que hace ayer, en el análisis un poco de Lemar, comentamos lo de siempre, que es un jugador irregular, pero en ciertos momentos del partido estuvo muy bien y en estas jugadas
es donde más necesita el Atlético de Madrid a Lemar, porque es una conducción que tampoco veo a muchos jugadores del Atlético de Madrid haciendo ese tipo de conducción, jugando en esa zona de esa forma. Si eso puedo ver a Riquelme, pero ya veremos qué pasa con el canterano. Lo único que eso, que Lemar necesita muchísima más continuidad, ser más decisivo en zona atacante, dando más asistencias, marcando más goles, pero aquí en esta jugada tiene mucho mérito la conducción de Lemar, porque en un momento que a otro jugador le podrían entrar las prisas, Lemar aguanta bien el balón y da ese pase a Bitzel, y luego aquí hay uno de los toques claves de la jugada, pero está todo preparado porque vemos como que está en la línea de fondo. ¿Para qué? Para dar esa salida. Y luego vemos a un jugador que no aparece por ningún lado y es Rodrigo de Paul, pero no aparece porque eso es lo que necesita el Atlético de Madrid, eso es lo que le pide Simeone a de Paul, que sea un jugador que abandone esa zona para buscar un pase en largo, como hace aquí Coque, un futbolista con una visión tremenda, encuentran a de Paul y es el que da la velocidad y abre el balón a banda derecha, donde Rodrigo de Paul debe ser clave para esos cambios de dirección. Fijaos el pase que le ha metido Coque a De Paul también, mucho mérito, y De Paul liberando a todo el equipo y al final la basculación que funciona y encuentra liberado a Azpilicueta, que ya empieza ese sprint, llega hasta cerca del área. Este pase quizás es un poco el que desvirtúa la jugada, es verdad que también Sí. creo que es un buen pase, pero quizás había otras opciones y Morata al final llega a este balón algo forzado y tiene que devolverla atrás para Lemar otra vez, que mira dónde aparece. Así es. Ese pase no es el mejor, lo único que hay es cuando se para un poco la jugada, pero el Atlético de Madrid consigue de nuevo llevar el balón al lado izquierdo y a partir de ahí es cuando Lino es el que encuentra el pase, vamos, busca un centro, lo único que no consigue crear peligro. Sí, ahí vemos Coque con Griezmann, Griezmann muy bien también a Lino y Lino, el centro, que la verdad es que se queda un poco corto, eso sí, y ya la jugada no termina en nada, pero yo creo que es una de las jugadas más destacadas, que más está destacando sobre todo post partido, de cómo sale el Atlético de Madrid. Este año se va a ver mucho esto, yo creo que lo están entrenando muy bien en los entrenamientos y ya muchos lo catalogan, lo bautizan como el Cholotaca, y aquí vemos a Simeone también dando las Así instrucciones es de los término de pases. marco. Sí. Es término de marco, y estas imágenes son del anterior partido contra el 11 de Corea del Sur, pero creo que es una jugada que se debe analizar y algo que también vimos contra el City, porque podrías pensar, nada, igual contra el City el Atlético de Madrid busca jugar de otra forma, sí que estuvo más junto, fue un ejercicio defensivo que salió muy bien porque apenas creó peligro el Manchester City, pero como hemos comentado antes, también está ahí la apuesta clara. Y también vimos ayer, después en la segunda parte, a Pablo Barrios como pivote, como 5, lo analizamos en ese vídeo que ya tenéis en el canal. Y también han hablado sobre el tema tanto Carlos Fernández como Isaac Suárez en Marca y han dicho que Simeone ve en Pablo Barrios al heredero de Coque en esa posición de pivote, en esa posición de 5. Ya lo ha probado en muchos partidillos, en los entrenamientos y también lo está probando últimamente en los amistosos de pretemporada, aunque también admiten que aún falta para esa reconversión de un Pablo Barrios que viene siendo interior, pero que quizás Simeone lo ve a futuro como pivote. Sí, yo creo que es algo que sobre todo lo estamos viendo en esta pretemporada, cómo Simeone pone a Barrios en la posición de Coque y por lo que llevan comentando, especialmente Marca, ya es un artículo que publicaron hace meses y hablaba de que Simeone ve en Pablo Barrios la figura de Coque, que ve un futbolista con unas características similares y por eso estaba buscando a un Pablo Barrios que juegue en esa posición de pivote para que dé las salidas, un futbolista con muy buenas condiciones técnicas, así que la apuesta es clara. Es obvio que Simeone ha visto algo a Barrios porque no da oportunidades a un futbolista porque sí, y Simeone desde el principio apostó por Pablo Barrios, que es cierto que fue de más a menos en la temporada, pero siempre estuvo ya en dinámica del primer equipo, se hizo que tuviese ficha con el primer equipo del Atlético de Madrid y en esta pretemporada, en las segundas partes, estamos viendo a un Barrios en esa posición de pivote, porque la realidad es que de Pablo Barrios no se habla de que pueda salir cedido, de un posible traspaso, sí que ha habido alguna especulación, lo denominaría así, pero no salen más informaciones de que Pablo Barrios pueda salir y yo creo que Simeone quiere tener cerca al canterano porque ve que es un jugador al que puede pulir y que sea un gran futbolista para los próximos años. Los futbolistas del Atleti ayer se divirtieron sobre el terreno de juego, también fuera de él, porque aquí vemos a Griezmann haciendo la ola, también con De Paul, con todo el estadio de ayer de Corea del Sur y el bailecito que se marca en el calentamiento.
Así es, Griezmann ya lo ha dicho, que está de nuevo feliz en el Atlético de Madrid, que lo representa a través de sus cortes de pelo, sigue con esos cortes de pelo atrevidos y sobre todo sigue rindiendo, así que el Atleti disfrutó jugando a fútbol y también fuera del campo. Miramos también a Griezmann, vemos que tiene ese mensaje en la camiseta en el calentamiento. Aquí vemos la foto, Something Big is Happening, ayer también lo comentamos en el análisis. Y también nos fijamos durante la tarde que es un lema que ha utilizado Disney en distintos anuncios, en algunas campañas. Por ejemplo, la que vemos arriba a la derecha es una de hace 5 años, creo que es para anunciar Disney Plus, si no me equivoco. Y también es verdad que no sabemos si es actual o no, pero el Athletic sigue a Disney Plus España. No es actual lo de el seguimiento del Atlético de Madrid con Disney Plus, es algo que lleva desde hace meses. El Atlético de Madrid empezó a seguir, al menos creemos, cuando se produjo esa colaboración entre Disney y el Atlético de Madrid para la peli o la saga de Star Wars. No sé si os acordáis que entró Darth Vader a entregar el balón, fue en un partido de liga, y la relación entre Disney y el Atlético de Madrid lleva desde tiempo, así que esa pista de Instagram no hay que seguirla. Lo único que el lema que sacó en esas camisetas, ese título que vemos en pantalla, es muy similar al que ha utilizado Disney en campañas anteriores, no son muy recientes, pero ahí lo vemos, cambia la palabra coming con happening, pero son muy similares. Y luego otra cosa que está comentando mucho la gente, que si la tipografía de las camisetas es la que utiliza Disney. Y no es la de Disney, sí que es muy similar, pero la tipografía de la camiseta del Atlético de Madrid es la propia del club. No sé si se llama, el nombre creo que es Metropolitana, pero no me atrevo a asegurarlo, pero es la que utiliza el Atlético de Madrid en sus propias camisetas, en su propia tipografía, la que vemos en los alrededores del estadio. Así que habrá que estar pendientes de si Disney es el próximo patrocinador o por el contrario el Atlético de Madrid llega al acuerdo con otra empresa. Pregunta Main Jorge por Damat. Damat es la marca que ha firmado para vestir a los jugadores. Es otra empresa que publicitará al Atleti, pero en este caso para vestir a través de los trajes que hacen, porque es una marca de ropa. Así que todavía esperamos esa oficialidad del patrocinador principal del Atleti, que veremos a ver si es Disney o no. Pero veremos si se confirma en los próximos días el nuevo patrocinador. Una vez visto este repaso a algunos detalles que dio de sí el partido de ayer ante el City, os volvemos a recordar que tenéis el análisis, que está yendo muy bien, por cierto, del Atlético de Madrid-Manchester City de ayer. Vamos con fichajes y empezamos por Joao Félix. En las últimas horas, Pedro Almeida, hay que coger un poco con pinzas esta información porque también dio una hace poco sobre Gonzalo Ramos que no terminó de ser del todo cierta. Ha dicho que el Benfica ha hecho una primera aproximación al Atlético de Madrid por Joao Félix. Además, Rubén Uría apunta también en Twitter que desde los medios turcos se habla incluso de ese posible traspaso al Fenerbahce. Ya hablamos del Fenerbahce en el último episodio. Parece que podría estar ahorrando dinero para hacer una oferta al Atlético de Madrid, así que el futuro de Joao Félix está más en el aire que nunca. Sí, la información de Pedro Almeida, lo que dice Dani, la cogemos por ahora con pinzas, se puede unir a lo que se lleva comentando en Portugal la última semana, la información de CMTV, la televisión que lleva hablando de que el Benfica podría dar ese paso para llevarse a Joao Félix. Además, añadieron que el propio Gilmarín habría pedido al futbolista que haya unas disculpas públicas, aparte de que se disculpe también con los compañeros y con Diego Pablo Simeone, para que pueda salir, ya sea cedido o traspasado. Pero ahora Pedro Almeida habla de que puede haber un acercamiento, va a haber un acercamiento entre los dos clubes para intentar llegar a un acuerdo. Lo que sí que parece que es una operación de que si se puede dar es al final del mercado, y porque el Atlético de Madrid vería ya muy complicado sacar a Joao y al final tiene que irse a Portugal, porque es cierto también que la información de CMTV decía que pagaría el Benfica en torno a los 10 millones por una cesión y luego que se haría cargo del total del salario del futbolista, del 100% de su salario, y por ello que fuese una apuesta de Rui Costa, ahora mismo director deportivo del Benfica. Y luego también Rubén Uría sigue apuntando al Fenerbahce, que el otro día hablaba de una oferta de unos 30 millones de euros, la cual me parece muy escasa y no creo que el Atlético de Madrid se lo piense por ese precio. También está sobrevolando de fondo el Barça. Ya sabéis que Dembélé se está acercando poquito a poco al Paris Saint-Germain. El otro día lo comentamos. Y Joao Félix quizás puede ser su sustituto, aunque
vamos también a repasar varias informaciones que no se fijan tanto en Joao Félix. Por ejemplo, si Dembélé sale del Barça, apuntan a que bueno, lo dice Fabricio incluso, gracias It's Joking por el follow, que no se iría por Joao Félix, sino por un lateral derecho. Ya sabéis que el Barça está necesitado de laterales derechos. De hecho, incluso en relevo han dicho que ya hay una oferta oficial al Valladolid por Iván Fresneda de 8 millones más 10 en variables, pero también apuntan a que Xavi prefiere ahora mismo a Joao Cancelo. Así que esta es una de las opciones, que Dembélé se vaya al PSG y Joao al Barça, pero parece que en el Barça tienen otras prioridades. Tenemos esta información porque puede tener al Atlético de Madrid de por medio. Primero hay que ver qué pasa con Dembélé, porque parecía todo hecho. Parece ser que el jugador tiene un acuerdo con el propio Paris Saint-Germain, pero también ha pedido a su representante y al club que no se vaya por esa cláusula, una cláusula en la cual el 50% iría para el Barça y el otro 50% para el representante y el futbolista. Lo único que el jugador no quiere salir de esa forma y por eso que haya pedido que se busque una negociación que satisfaga a ambas partes. Así que habrá que ver qué pasa porque su cláusula caduca. Y claro, al salir de Dembélé, igual el Barcelona podría necesitar un futbolista en esa posición, aparte de que deja un dinero. Veremos al final cuánto es. Podría abrirse la vía de Joao Félix, pero Fabrizio ha puesto calma a este tema porque habla de que podrían buscar un lateral derecho y ahí estaría Iván Fresneda, con el que parece que ya están negociando, y también podría interesar el futbolista del Manchester City, Joao Cancelo, y lo de Joao Félix estaría en un plan secundario. Si al final no van a por un lateral derecho, también están detrás de Bernardo Silva e incluso se apunta el nombre de Lo Celso. El otro día, incluso ya Romero en Gigantes decía que si el Barça activa la opción del Lenglet o que sí al Tottenham, la opción de que Lo Celso venga al Barça es más viable, así que Joao quizás tenga por delante, en preferencia por parte del Barça, a Joao Cancelo, a Iván Fresneda, a Bernardo Silva y a Lo Celso. Así que lo de Joao Félix parece complicado a día de hoy que vaya al FC Barcelona. Claro, hay otro futbolista que también gusta mucho a Xavi que podría estar por delante de Joao Félix y por eso os traemos estas noticias porque ya todos conocemos más que de sobra las declaraciones de Joao Félix de irse al Fútbol Club Barcelona, pero parece ser que podría ser complicado. Y veremos a ver si no hay un compañero suyo en el Atleti, un compañero de Joao Félix, que esté incluso por delante de él en las preferencias del Barça, como es Carrasco, porque hace unos minutos Josep Capdevila ha apuntado a Alexis Sánchez y a Carrasco como dos jugadores que el Barça podría fichar si Dembélé se va finalmente al Paris Saint-Germain. Esta información también la cogemos con pinzas porque habla de que Carrasco podría salir por unos 15 millones, algo que no es cierto, porque si podría haber salido por ese precio, si pudiese haber salido por ese precio, ya estaría en el Fútbol Club Barcelona, aparte de que era complicado por el tema económico, por el tema del fair play para el Fútbol Club Barcelona, la cláusula era de unos 18, 19 millones de euros y aún así no llegó el Barcelona. Ahora que ya ha caducado esa opción preferencial que tenía el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid va a pedir mucho más dinero y la salida de Carrasco, si se da, yo creo que tendría destino a Arabia Saudí, porque es un club que no va a poner ningún tipo de problema para pagar lo que pida el Atlético de Madrid y luego Carrasco firmaría un grandísimo contrato, pero esperemos que Carrasco se quede y ojalá se pueda llegar a un acuerdo para su renovación. En el aire está lo de Joao, también lo de Carrasco y por parte de Morata, quizás a día de hoy, a 31 de julio, esté más cerca de quedarse que de marcharse. ¿Por qué? Bueno, el otro día en Marca David Medina comentaba en un artículo que Simeone sabe que la ausencia de músculo financiero para el Atleti para fichar, para la delantera, podría dificultar ese fichaje del 9 y por eso prefiere en ese entonces que Morata se quede en el Atlético de Madrid. El jugador por su parte se siente molesto y además desestabilizado por todo lo que se está moviendo a su alrededor. ¿Por qué decimos que además podría estar más cerca de quedarse que de irse? Pues porque desde Italia todos los equipos que se han interesado en algún momento por Morata en este mercado están yendo a por otros perfiles. El Inter parece que está detrás de Balogun, también de Beto e incluso de Escamaca, que además interesa a la Roma. Así es, y encima el Inter, que ha puesto muchos problemas, que no pagaba más de 15 millones, parece ser, si lo de Balogun se da, que podrían pagar entre 35 y 40 millones. Así que parece que lo del dinero era un poco una excusa y que realmente no estaban dispuestos a pagar por Morata y querían prácticamente un chollo, una ganga por Álvaro Morata, y es un poco lo de los italianos, que parece que priorizan a otros futbolistas. La Roma y el Inter están detrás de Escamaca y con estos nombres parece que se puede complicar la salida de Álvaro Morata y si no se da una salida a Italia,
es muy complicado que salga porque la opción de Arabia Saudí parece que el jugador no está muy muy convencido de irse a Arabia Saudí, porque es cierto que el presidente de honor, creo que era del Al-Shabaab, hablaba de que había una negociación en marcha con Carrasco y que luego también había una propuesta formal para llevarse a Álvaro Morata, pero ahí los temas de Arabia Saudí dependen casi exclusivamente del futbolista que tiene que dar el sí para irse y Morata prioriza seguir en Europa y disputar la Eurocopa. Por ello, que si desaparecen los italianos, Morata estaría mucho más cerca de quedarse, aunque yo creo que todavía, perdón, habría que tener la puerta abierta. Sí, porque, bueno, Scamacca interesa a la Roma y al Inter, Balogun interesa al Inter, el Milan ya fichó a Okafor, hay que dejarlo a un lado en esta disputa por Morata, y por parte de la Juve ahora mismo no puede fichar. También la situación económica de la Juve invita a pensar qué ocurrirá con Vlahovic. Según la Gazzetta dello Sport, la Juve va a perder esta temporada 80 millones de euros por no disputar competición europea. Sus cuentas en esta temporada van a partir de menos 200 millones y podría producirse una nueva recapitulación. Así que lo de Morata por la Juve parece ahora inviable y veremos a ver qué pasa con Vlahovic porque también es un delantero que interesa bastante al Atleti o interesó en su día. Interesó en su día, mejor dicho, porque esto es muy sencillo. Si Morata no sale, no se va a poder ni ir a por un delantero barato ni a por uno caro, obviamente. Y luego lo de Vlahovic, que está totalmente parado porque el Paris Saint-Germain parece o parecía que iba a ir a por él, pero vio que esa pubalgia crónica que tiene el serbio podría ser bastante complicada de tratar y se paró por completo su fichaje por el Paris Saint-Germain y en las últimas semanas o en los últimos días no ha salido absolutamente nada sobre Dusan Vlahovic y el tema, si no sale Morata, no creo que haya que mirar ni en Vlahovic ni en ningún tipo de delantero, aunque la idea del club era esa, que saliese Morata, irá por un 9. Sí, suena también Eli Wahi para sustituir a Álvaro Morata, pero también, según informa Fabrizio Romano, el Chelsea se va a centrar de nuevo en las negociaciones con el Montpellier para fichar al delantero francés. Las conversaciones, según dice el periodista italiano, van a continuar en los próximos días entre el Montpellier y el Chelsea y después se le cedería al Estrasburgo, que por cierto también es propiedad, si no me equivoco, de los mismos propietarios que el Chelsea. Además, el Chelsea quiere acelerar esta operación por Eli Wahi porque hay dos clubes más tratando de convencer al futbolista. Uno de ellos supongo que será el Atlético de Madrid. Sí, luego también estaba siguiendo muy de cerca al futbolista del Arsenal y el Tottenham, pero se confirma un poco lo que se llevaba comentando ya semanas, que la idea del Chelsea es fichar al futbolista para que se vaya cedido al Estrasburgo, una opción que parecía que no gustaba mucho al jugador, pero al final yo creo que han llegado a un acuerdo con todas las partes y si todo va según lo previsto, se convertirá en nuevo fichaje del Chelsea. También relevo llegó a hablar de Lucas Beltrán, se ha incluso hablado de Gonzalo Ramos y estos dos delanteros están más o menos relacionados porque según indica Abola, Lucas Beltrán estaría en la pole para sustituir a Gonzalo Ramos en el Benfica, así que también es una opción que podría interesar al Atleti, pero que si finalmente Morata se queda, parece que podría marcharse a Portugal, al Benfica. River, por su parte, también esto le interesa al Atleti porque no le dejaría salir al delantero argentino por menos de 20 millones de euros, que es su cláusula, y un porcentaje de futura venta. Por cierto, en agosto su cláusula sube a 25 millones, así que también es un delantero por el que hay que invertir algo de dinero, sobre todo si sale Morata, con ese dinero se podría invertir en Lucas Beltrán. Pero lo que hemos comentado hasta ahora, que es complicado que salga Álvaro Morata, y también vamos a hablar del tema principal, que es Pierre-Emile Højbjerg, y que ahora está todo un poco parado por el tema de que hasta que no haya salidas no va a poder ir el Atlético de Madrid a por el futbolista, y luego también el interés de un equipo como es el Al-Ahly. Sí, vamos a ir con Hoiberg, no sin antes recordaros que si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con el tema Hoiberg porque ha salido en las últimas horas, según Sami Al-Qadi, un interés bastante fuerte del Al-Ahly de Arabia Saudí por el centrocampista danés. Parece que es una de las opciones que están considerando desde Arabia Saudí y hay que decir que Mateo ha vuelto a comentar en relevo hoy que el fichaje de Javier por el Atlético de Madrid de momento está parado porque primero tiene que haber ventas. Lo del Al-Ahly creo que tampoco debe preocupar mucho por lo que hemos comentado antes. Al final ahí depende de los jugadores y el futbolista parece ser que quiere seguir en Europa, ha rechazado a buenos equipos y prioriza su llegada al Atlético de Madrid, con el que ya hay un acuerdo entre el futbolista y el club. Ahora,
toca de negociar con el Tottenham y sobre todo lo más importante ahora mismo es que salgan futbolistas que liberen masa salarial. El tema del traspaso es algo más secundario, pero sobre todo que se libere esa masa salarial que tanto se necesita para poder fichar nuevos futbolistas y que sean inscritos con el Atlético de Madrid. Hasta ahora no ha habido problemas, ya hemos visto cómo se han ido inscribiendo ya ciertos futbolistas como Javi Galán, Azpilicueta, Mourinho, y es de los clubes que mejor está manejando ese tema, porque en la liga está siendo muy complicado el tema de las inscripciones, así que lo del Al-Ahly yo creo que no habría que darle más bola, porque el jugador tiene claro que quiere venir aquí. Ahora queda dar salidas y pagar, que es lo más importante, al Tottenham. Además, una de las cosas que más ha comentado es que Højbjerg quiere jugar la Champions. Obviamente en el Al-Ahly no va a poder jugar esa Champions League. Un Al-Ahly que también está interesado en Amrabat. Según indica el equipo, esperan cerrar el fichaje próximamente, están intentándolo, pero también está detrás el United, como ya hemos venido comentando en muchos episodios. Según Fabrizio Romano, una vez que Højlund ya esté fichado por el United, que parece que no le queda mucho, van a empezar a negociar con la Fiorentina por Sofiane Amrabat. Así que, bueno, mira, el Al-Ahly está interesado en dos posibles objetivos del Atleti para el pivote, tanto Højbjerg como Amrabat. Sí, esto viene cuando se vuelve a reactivar y sobre todo salen nuevas informaciones de Amrabat y el Atlético de Madrid, principalmente la semana pasada, que el jugador quería esperar al Atleti, pero ahora mismo parece complicado. Vuelven los árabes a por Amrabat, lo único que otro futbolista que parece priorizar seguir en Europa, y ahora yo creo que sí que hay que tomar en serio al Manchester United, porque desde Inglaterra lo dejaba muy claro. El United no va a mover ficha en el centro del campo hasta que cierre a Højlund, el jugador del Atalanta, que va a acabar en el Manchester United, y ahora veremos cuál es el plan, y parece ser que Amrabat gusta mucho en Manchester y ahora sí que podrían cerrar esa operación. También veremos si el jugador prefiere seguir esperando. Otro de los que han sonado para ese pivote del Atleti y que también está sonando para Arabia es Verratti, pero según indica también Fabrizio Romano, Al-Khelaifi, el jeque del Paris Saint-Germain, aún no ha dado luz verde al traspaso de Verratti al Al-Hilal. No van a aceptar los 30 millones que parece que el Al-Hilal ha ofrecido, quieren más, aunque Verratti parece que ya ha llegado a un acuerdo con el club árabe por un contrato de 3 años. Pero hay ese problema con el Paris Saint-Germain. Era sorprendente que aceptasen esos 30 millones y como hemos visto, el Paris Saint-Germain se niega a que salga por 30 millones, así que se podría complicar un poco su fichaje por el Al-Hilal. Y por el Atleti ya estuvo complicado desde el principio, así que veremos a ver dónde acaba Verratti, pero parece que podría acabar en Arabia Saudí. Y también veremos a ver dónde acaba Kamada, otro de los culebrones del verano, porque aún sigue sin equipo. El Atleti siempre ha sonado para el japonés en este mercado. Según Corriere dello Sport, fue ofrecido el japonés al Inter, pero el objetivo ahora mismo del Inter para el centro del campo es Lazar Samardzic, que por cierto parece que está bastante cerca, así que quizás el Inter puede ser otro equipo que deseche la idea de fichar a Kamada. Gracias, Mago, por el follow. Esto se une en una semana en la cual han dicho que Kamada podría haber dado ese sí al Atlético de Madrid, pero otro jugador que puede jugar en esa posición es Riquelme, y el Atlético de Madrid tiene un plan A con él, que es que se quede, sea importante, pero eso también depende de las salidas y de qué pase en el centro del campo. Sí, porque parece que quieren que se quede, pero si llegan ofertas por él y no llegan ofertas por otros jugadores, la necesidad de vender puede cambiar la hoja de ruta con Rodrigo Riquelme, según indica David Medina en Marca. También muchos periodistas comentan que el propio Riquelme no quiere otra cesión, y también es lo que dice tanto David Medina como Rubén Uría, que además apunta a ese interés del Betis, del que ya se habló hace varios días. Gracias, Álvaro, por el follow. Pero Rubén Uría dice que la opción del Betis para Riquelme ahora mismo es inviable. Solo lo verían factible desde el club de Sevilla a finales de mercado, cuando ya todo esté más hecho en torno a la planificación deportiva tanto del Betis como del Atlético de Madrid. Y aún así es muy complicado porque si al final Riquelme sale, el jugador quiere que sea traspasado, no quiere más cesiones, y creo que un traspaso podría ser complicado para el Betis ante un Atlético de Madrid que pediría en torno a los 30 millones por Rodrigo Riquelme. Es cierto que hay dinero fresco por Canales, pero aún así me parece una operación complicada para el Real Betis. El plan es claro con Riquelme, es que se quede, que sea importante, pero para ello deben de salir jugadores en el centro del campo, como Lemar y Saúl, por los que ahora mismo no hay ofertas muy serias. La de Saúl del Galatasaray, que parece ser que el jugador no la ve con buenos ojos, y por Lemar está ahora mismo todo parado, aunque se espere que algún equipo francés o turco se interese en las próximas semanas. Quien parece que va a abandonar el Atlético de Madrid muy pronto es Carlos Martín, va a ser cedido en este caso. Y según indicaba anoche David Medina y también Pedro Fullana, Carlos Martín se va finalmente cedido al Leganés. De hecho, aquí vemos la imagen, ha abandonado la gira
de Corea, aunque ya está el Atleti llegando a Monterrey, y para volver a Madrid y cerrar esa cesión al Leganés. Según comentaba también el otro día Carlos Fernández en Marca, el Zaragoza nunca estuvo tan cerca como se dijo en realidad de conseguir la cesión de Carlos Martín. A favor del Leganés también ha estado que el propio jugador y su familia quieren seguir en Madrid. Y por otra parte, Rubén Uría tampoco deja claro que vaya a cerrarse 100% todavía, porque de momento parece que queda algún fleco. Claro, dice que están negociando los dos clubes y por ahora no hay ese acuerdo cerrado por Carlos Martín. Sí que se espera que vaya todo por el buen camino y se cierre esa cesión, pero Rubén es cauto y no lo da por hecho, como sí que se ha dado, sobre todo ayer por la noche, que hablaban de que Carlos Martín, en las imágenes que vemos ahora en pantalla, abandonaba la concentración del Atlético de Madrid y que su fichaje por bueno, su cesión por el Leganés era inminente, pero parece ser, según Rubén Uría, que todavía quedan flecos por cerrar, aunque parece ser que todo el mundo es optimista de que acabe en el Leganés. Una experiencia en segunda, veremos qué tal ese salto, aunque había equipos como el Granada de primera división que se habrían interesado, pero el Atlético de Madrid y el propio jugador han visto con mejores ojos quedarse en segunda, que aún así el nivel es muy alto, y seguir el camino de, por ejemplo, Juliano, al que le ha ido muy bien en el Real Zaragoza. Sí, además de Zaragoza estaba detrás el Mirandés, tenía ofertas incluso según Rubén Uría de la Premier, de la Championship, segunda división inglesa, y de la Liga Portuguesa, pero parece que Leganés es el que ahora mismo está más adelantado para conseguir la cesión de Carlos Martín. Buenísimas noticias también en cuanto a Reinildo, que aquí vemos la historia que subió, ya toca balón. Esto es un avance espectacular en Reinildo, que ya toque balón el jugador, porque poco a poco ya parece que va a poder volver con sus compañeros, aunque según decían el otro día, parece que octubre es la fecha que han marcado. Octubre en teoría es cuando vuelve Reinildo, pero está yendo todo muy bien. También hay que decir que no se va a forzar en ningún momento al futbolista. Hay mucha gente en su posición y quieren que Reinildo se recupere bien y que no haya una recaída, porque una recaída sería una noticia horrible, porque son lesiones muy largas, pero está yendo muy bien la recuperación de Reinildo y nos alegramos un montón por él y con muchísimas ganas de volver a ver a Reinildo cabalgar por el Metropolitano. Reinildo, cuando vuelva, va a encontrarse con competencia. Ya sabéis, ese fichaje de Javi Galán como lateral izquierdo, que ayer el pobre no pudo jugar ni un minuto. Ya Simeone, como comentamos en ese análisis, dijo que no había ningún problema con él, que eran las circunstancias con las que se había dado el partido. Un Javi Galán que habló para Marca antes del encuentro de ayer ante el City en una entrevista. Y bueno, es bastante interesante porque habla sobre todo de su llegada al Atleti, de lo que le ha parecido la pretemporada con el profe Ortega. Y también le preguntan sobre qué puede esperar, por ejemplo, un aficionado que no ha visto mucho a Javi Galán, qué puede esperar de él en el Atlético de Madrid. Dice: espero dar muchas alegrías por mucho tiempo, estoy muy feliz por estar aquí. También de Simeone, dice que es muy ilusionante trabajar con él, que está muy contento de aprender el máximo de él y de todo lo que puede aportar en el Atlético de Madrid. Y también le preguntaron, por cierto, de Joao y Morata, esas circunstancias que está viviendo el vestuario con esas posibles salidas tanto del portugués como del español. Y dice Javi Galán: a ellos los noto igual, entrenando bien con el grupo y no noto nada raro, trabajan bien y son dos compañeros más. También, como vemos en pantalla, ha habido una entrevista, en este caso de As, a Correa, donde lo más interesante yo creo que es cuando habla de su futuro. Ha dicho, bueno, le preguntan: ¿Correa se queda? Y dice el propio Ángel Correa: soy jugador del Atleti y tengo contrato, pero luego nunca se sabe hasta el último día que esté abierto el mercado. Siento que el Atlético es mi casa y soy muy feliz aquí. Me centro más en lo de Galán porque hay bastante preocupación de que no tuviese minutos ayer. Yo no le daría más bola. Creo que al final, si se queda, tanto Carrasco y Lino están por encima de él, y más si el Atlético de Madrid juega con defensa de 5, pero yo creo que era algo previsible y en todo momento se vio en Galán un jugador más de completar plantilla y sobre todo que la temporada es muy larga, seguro que va a tener minutos, pero vemos más a Galán, al menos nosotros, jugando en defensa de 4, porque igual algún momento de la temporada lo exige tener que jugar con defensa de 4 y ahí es cuando Galán podría tener más minutos. Veo que es más lateral que carrilero y también depende de la marcha de Carrasco o de Lino, si al final se va uno de los dos. Sí que es cierto que se le abren más posibilidades de jugar, pero no le daría más vueltas. Es una plantilla larga, una bendición para Simeone y no le daría, como digo, más dudas y más problema a que no tuviese minutos. Aún así quedan 2 partidos de la pretemporada y luego corre esa entrevista que yo creo que ha sido bastante interesante y que habla un poco de su futuro
que seguramente esté en el Atlético de Madrid y ojalá vuelva a ser ese revulsivo que tantas alegrías ha dado al equipo. Correa, que hablaba de su futuro, también hablaba de su futuro Jiménez en una entrevista también para Polideportivo desde Uruguay y decía: mi futuro, si me preguntas, me gustaría vivir en Madrid el resto de mi carrera porque es una ciudad fantástica, mis hijos crecieron aquí, tengo amigos y seres queridos aquí y estamos muy cómodos, quiero quedarme aquí, pero no dependerá solo de mí. Eso es, no depende de él porque va a depender también de las ofertas. E igual el Atlético de Madrid se lo piensa, pero me parece muy complicado que salga Jiménez, a ver si se recupera bien de esa lesión y tiene una temporada sin lesiones y vuelve a ser ese futbolista que si está bien es dominante. En esa entrevista, Jiménez también habló muy bien de Godín. Dice que, bueno, está muy agradecido por todo lo que ha hecho a su país, a Uruguay, y todo lo que le ha enseñado. Luego hablaremos de Godín porque ya ha tenido su último partido. Con él cerraremos este episodio del mercado. Pero antes también, hablando de centrales, en este caso uno argentino es Tomás Avilés, que, bueno, gracias Juanma por el follow, se ha despedido ya de Racing. Se marcha finalmente al Inter de Miami traspasado. El propio Racing se queda un 30% de una futura venta. Inter de Miami compra el 70% del pase. El otro día ya comentamos esta noticia porque el Atleti había sonado mucho que iba a ficharlo el propio Atlético de Madrid y cederlo a Inter de Miami. Según ha confirmado hoy César Luis Merlo, va a ser un traspaso directo. Y también Mateo Moreto ha dado la razón de que el Atleti no avanzó en el fichaje y finalmente no apostó del todo por Tomás Avilés. Los primeros en hablar de este traspaso fue César Luis Merlos y Mateo Moreto y comentaban eso, que la idea inicial era que el Atlético de Madrid fuese el equipo que hiciese ese traspaso, que pagase una cantidad a Racing, pero que se fuese cedido a Inter de Miami. Ya sabemos esa relación entre Ares, uno de las empresas que están metidas en el accionariado del Atlético de Madrid y que mejor están posicionadas para una futura venta. También tienen una gran parte del Inter de Miami que se fuese cedido al conjunto americano con una opción de compra de unos 4 millones de dólares. Finalmente, la operación se ha cerrado en un precio mayor y el Atlético de Madrid no está de por medio y se va traspasado directamente a Inter de Miami, así que el Atlético de Madrid al final no tiene nada por Tomás Avilés. Un traspaso en este mercado que sí que envolvió al Atleti es el de Lodi, precisamente desde el Atlético de Madrid al Marsella. Y es que también nos fijamos en la información de Mundo Deportivo de Chema Fuente diciendo que de los 13 millones de euros que pagó el Marsella al Atlético de Madrid por el traspaso de Lodi, 410.000 euros van a Atlético Paranaense por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Además, ya sabéis que el futuro traspaso de Lodi a otro equipo, que desde el Marsella a otro equipo, va a tener el Atlético un 20% de esa futura venta, pues parece también que Atlético Paranaense tiene un porcentaje dentro de ese porcentaje, así que también va a seguir cobrando dinero desde Brasil el Atlético Paranaense por las operaciones que de Renan Lodi. Sí, no se completó entera la amortización de Renan Lodi, pero finalmente era una opción que convencía al futbolista a irse a Francia, luego el Atlético de Madrid vio con buenos ojos cerrarlo en 13 millones de euros y tampoco interesaba que se quedase más tiempo Renan Lodi, se cerró en esos 13 millones y al igual que por ejemplo el Atlético de Madrid con Lucas Hernández este verano y su traspaso al Paris Saint-Germain se lleva ese dinero por esos acuerdos que se llegan en el momento del traspaso. Gracias, Arribas, por el follow. Y mira, ya que hablamos de dinero en el Atleti, el otro día comentó en Twitter Albert Ortega un poco lo que nos gusta también mirar a veces, cada año, lo que gasta de verdad el Atlético de Madrid. Según comentaba Albert Ortega, fijándose en los datos, en las estadísticas, en la última década el Atleti es el quinto equipo que más dinero ha ingresado en ventas y el 11º en gastos. El balance entre ingresos y gastos, el Atlético de Madrid está en el puesto 65 del mundo. Por ejemplo, clubes como el Bolonia, el Monza o el Bournemouth ha invertido más incluso que el Atlético de Madrid. De esto nos quejamos muchas veces porque el Atleti, bueno, lo estamos viendo en este mismo mercado, tiene que vender para poder fichar a Højbjerg, por ejemplo. Luego, obviamente, aquí hay algo que no se cuenta, que son el tema de salarios, que sí que es cierto que son muy altos en el Atlético de Madrid, pero sí hay algo claro que la falta de inversión es más que notable y siempre se ha pedido ese esfuerzo que nunca ha llegado y ojalá este verano se pueda decir al final del mercado que es algo distinto, porque hay veces que es necesaria esa inversión para dar ese salto, pero habrá que ver hasta dónde quieren llegar, porque volvemos a lo mismo de siempre. El Atleti, ¿qué plantilla tiene? Yo creo que para cumplir el objetivo, que es entrar en Champions, es buena o muy buena. Otra cosa es, si nos preguntamos, ¿esta plantilla es suficiente para competir por la Liga, por la Champions? Pues yo creo que le falta bastante. Primero ese 5, ese 9 y si lo comparo en España con el Madrid y el Barça,
creo que las plantillas del Barcelona y del Real Madrid son mucho mejores directamente, y luego ya fuera de Europa lo vimos ayer con el City, que cambia los futbolistas, no baja el nivel, aunque ayer probó con más canteranos, con el Bayern y demás equipos, así que ojalá en algún momento cambie este discurso. Por cierto, ya que comentabas el tema del salario, está circulando por Twitter una captura de los salarios del Atleti. Yo no le daría mucha bola a eso porque parece que están bastante mal. Hay bastantes incongruencias entre los sueldos de unos jugadores y otros. Claro, esa tabla es un poco desastre y sobre todo está muy desactualizada porque hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Pero ¿cómo puede cobrar Marcos Llorente 2,5 millones? No, eso es antes de una renovación, y aún así creo que hay datos directamente que son incorrectos. Creo que Marcos nunca ha cobrado esa cantidad y hay muchos que están con sueldos muy inferiores a los que tienen ahora mismo. Y bueno, encaramos este final del episodio de hoy del mercado de fichajes hablando también del Atlético de Madrid femenino, que por cierto, hoy ha empezado la pretemporada, los entrenamientos. Hay que felicitar a Andrea Medina y a Lucía Moral, que se han consagrado como campeonas de la Euro Sub-19 con España. Felicidades a las dos. Por cierto, también mucho ánimo a Lucía Moral, que la jugadora del Atlético de Madrid tuvo que salir en camilla llorando tras una fuerte entrada. Así que mucho ánimo a Lucía Moral, pero también enhorabuena tanto a ella como a Andrea Medina por el título de la Euro Sub-19 con España. También destacar el rendimiento de Lacey Santos en el Mundial, que el otro día dio la asistencia que dio la victoria a Colombia en el minuto 97. Alemania 1, Colombia 2, pues el centro espectacular de Lacey Santos que dio la victoria a su equipo, a Colombia. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes con Diego Godín. Aquí vemos las imágenes. Ya ha jugado su último partido como futbolista profesional, se ha despedido entre lágrimas y de hecho, bueno, también ha tenido un mensaje de gran cariño para el Atlético de Madrid. Le preguntaban también por los equipos en los que ha jugado desde la ESPN y decía Godín: es imposible olvidar cada uno de los equipos en los que jugué. Atlético de Madrid, club en el que me hice hincha, con el que me identificaré toda la vida y donde guardo los mejores recuerdos personales y futbolísticos. Aquí también, desde el Atleti, también le guardamos muchísimos recuerdos muy buenos a Diego Godín. Uno de los jugadores que más cariño guardo y también uno de los mejores futbolistas que he visto en el Atlético de Madrid y uno de los mejores defensores en general que han visto mis ojos. Pone fin a su trayectoria, una trayectoria creo que casi perfecta, la de Diego Godín, siendo una leyenda en el Atlético de Madrid, haciendo esa dupla que todos recordaremos con Miranda y dejando momentos inolvidables como el gol en el Camp Nou. Y luego eso, uno de los jugadores que mejor han rendido y uno de los fichajes que mejor han salido en la historia del Atlético de Madrid. Fueron unos 10 millones, 10-13 millones lo que invirtió el Atleti en Diego Godín, que vino del Villarreal, y a partir de ahí todos ya sabemos lo que ocurrió, así que le deseamos lo mejor. Seguro que vuelve, no como jugador, pero estoy convencido que el futuro de Diego Godín está en el Atlético de Madrid. Todo lo mejor para Godín y muchísimas gracias de parte de todos los aficionados del Atlético de Madrid por el rendimiento que dio, por los títulos que dio y sobre todo por el cariño que le guardamos a Diego Godín y que él también nos guarda a nosotros. Así que con el uruguayo cerramos este episodio del mercado de fichajes. Y lo que comenta la gente, que si va a haber un homenaje, y el club en eso no se le puede decir nada, porque cómo trata a las leyendas y a nivel de homenaje, seguro que organizan algo para Diego Godín. Sí, seguramente, yo no me preocuparía mucho por ese tema y Godín, como dice Diego, quizás le veamos de alguna forma u otra de vuelta en el Atlético de Madrid. Así que cerramos este episodio número 23 del mercado de fichajes del Athletic, donde hemos hablado de Joao Félix, esa posibilidad del Barça, del Benfica, del Fenerbahce, también esa posibilidad del Barça, también tanto para Joao como para Carrasco, lo de Højbjerg, que está bastante parado, lo de Riquelme, que ahora mismo es inviable para el Betis, y las posibles salidas de Morata, y sobre todo lo de Carlos Martín, que parece casi cerrada por el Leganés. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos seguramente, igual mañana hay un vídeo corto, y si no, pues ya nos vemos el miércoles con otro mercado de fichajes, y también vuelven los análisis con esos dos partidos que tiene el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad en México, y luego para despedir la pretemporada, el último test antes de ese partido contra el Granada, ese Atleti Sevilla, que ya se disputará en San Francisco. No sabemos muy bien a qué hora vamos a traer el análisis porque los partidos son de madrugada a las 3 y 4. Y nada, ya nos vemos esta semana con muchos más vídeos. Pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado en el directo en Twitch, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del mercado, el episodio número 23. ¿Qué opináis del tema Joao, del tema Morata? ¿Creéis que finalmente van a salir? ¿Creéis que se van a quedar quizás? También lo de Carrasco, Carlos Martín, Riquelme, Højbjerg, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.